Nuestro invitado de hoy es Bruno Fornillo. Él es investigador del CONICET, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y en Geopolítica por París, y historiador de la UBA, máster en Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional de San Martín. Integra el Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe y la Cátedra de Historia América Contemporánea. Sus principales áreas de investigación son Historia Contemporánea de Bolivia, Recursos Naturales, Energía y Geopolítica en Sudamérica. Bien, Bruno, gracias por venir. Un Gracias placer, por invitarme. Bueno, Por allí favor. teníamos este informe explicando un poquito la situación. Obviamente, a ver, para empezar a aclarar las cosas, ¿no? Una cosa son las reservas y otra cosa es la producción-extracción, ¿verdad? Son dos cuestiones muy diferentes, ¿verdad? Hacíamos mención que, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Chile tienen un caudal importante en lo que tiene que ver con las reservas, pero empezar a producir. Exacto. Una cosa son los recursos, otra cosa son las reservas y otra cosa es la producción efectiva. Pero lo central acá es básicamente en manos de quién está esa producción. En Argentina básicamente hay 17 proyectos, que es un eufemismo decir que Argentina produce o que Argentina exporta. En realidad está en manos de empresas transnacionales que pagan muy pocas rentas en el país, dejan casi nada de dividendos. Sí tienen también pasivos ambientales muy fuertes, que se vio en el informe por el consumo del agua, y además en la gestión en general, las comunidades habitan esos territorios hace milenios y no tienen una posibilidad de participación real dentro de lo que es la gestión en las salinas. Entonces, la Argentina efectivamente vivimos en una suerte de contexto bastante peligroso y preocupante que requiere una transformación sustantiva, ¿sí? Lo que sucede básicamente es que el dominio provincial del recurso litio hace que las gobernaciones provinciales tengan ahí una serie de negocios relativamente oscuros y grises que no son del todo controlados, que finalmente redundan en que las rentas que quedan en el país sean muy nimias, a lo cual se suma un control y una intervención del Estado Nacional bastante pobre, por lo visto en el último tiempo. Todo esto en un contexto en el cual efectivamente, como se vio en el primer bloque, vivimos en una guerra interimperial entre el Asia en ascenso y el mundo atlántico declinante. Por lo tanto, los recursos del sur global que facilitan la transición energética y que facilitan el combate al cambio ambiental global son absolutamente preciados. Frente a eso, la Argentina debería tener una política soberana mucho más robusta que la que efectivamente tiene. Y en ese contexto, bueno, entiendo que es bastante distinto, por ejemplo, el caso mexicano, que se hablaba de la nacionalización del litio, o el caso boliviano, que entiendo que estaba sobre todo en empresas estatales, y de hecho, bueno, está siendo cuestionado en el último tiempo, o incluso la posibilidad de que entre más el sector privado. Digo, ¿qué comparación se puede hacer entre al menos Chile, Argentina, Bolivia, incluso México, en ese sentido, digamos, del manejo, si es que hay alguno para destacar, o qué se puede llegar a hacer, digamos, en ese sentido? Sí, absolutamente. A ver, en principio, en Bolivia lo que sucedió básicamente fue que no dieron bien con la técnica de extracción. Es decir, hace 10 años que están tratando de encontrar una técnica de extracción que les permita producir en escala, y más allá de la loable propiedad estatal, no lograron obtener el litio a gran escala como se requeriría. Eso por un lado. Por otro lado, en toda América Latina, el litio es un recurso estratégico. Lo es en México ahora, lo es en Brasil, lo es en Bolivia y lo es en Chile. En el único país donde el litio no tiene un tratamiento especial es en la Argentina, simplemente. Y comparativamente se puede comparar con Chile. Básicamente no hay país más claramente neoliberal que exista en la región que no sea el laboratorio chileno, y efectivamente en Chile el 40% de las ganancias tienen que ser tributado al Estado central. Eso hace que solamente una empresa el año pasado, en el primer semestre, haya tributado al Estado chileno 2.200 millones de dólares. Solo una empresa en los primeros 6 meses. ¿Ese 40% vos decías? 40%. En la Argentina, en el 2021, solo 12 millones de dólares. Es realmente una situación comparativamente ridícula y que requiere efectivamente un grado de presencia soberana más sustantiva. Solo comparando con Chile. Ni hablar que Chile además destina plata específica a la investigación. Reciben 25 millones de dólares anuales para la investigación. Nosotros hemos formado el Foro Especialista de Litio de la Argentina, que incluyó a 30 líneas de investigación del CONICET, gente de INVAP, gente de la CENEA, y que propusimos políticas para transformar, y realmente entendemos no hemos sido oídos a la manera sustancial como debimos haber sido oídos cuando propiciamos y propugnamos por una serie de transformaciones evidentemente a todas luces necesarias.
Dijiste el tema de esta necesidad de tener al menos soberanía. Digo al menos debido a que los costos ambientales son muy grandes y digo, si encima destruimos el ambiente, tampoco nos dejamos nada de que pueda fortalecer nuestra moneda, etcétera, etcétera. Es interesante este tema. Y el tema de la soberanía, la pregunta es, ¿qué resistencia hay de parte centralmente de las multinacionales, de Estados Unidos? Hace aproximadamente 6 meses, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, comentó en una conferencia la importancia del litio en el triángulo del litio y dijo que sus principales competidores amenazaban la democracia, la clásica utilizo la excusa de los derechos humanos y la democracia para tratar de que se vayan o tener alguna lucha interna para que poder competir. Y tenemos la experiencia de Bolivia. Evo Morales denunció que el golpe de Estado había sido básicamente por la política hacia el litio. Tenemos un incipiente ejemplo en Perú, donde el mismo Pedro Castillo dijo que Estados Unidos estaba totalmente escandalizado porque no se estaban pudiendo explotar las minas de cobre y cobalto, también necesarias para estas nuevas baterías o estas tecnologías que involucran al medio ambiente. Bueno, ¿qué presión? Digo, también hay compañías chinas, ¿no? Pero teniendo en cuenta la experiencia de América Latina, ¿qué presión hay de parte de Estados Unidos, del Comando Sur, de las multinacionales, para que no se ejerza esa soberanía? No, efectivamente, las dos cosas se relacionan, ¿no? Porque la presencia concreta y efectiva de control empresario es más china que estadounidense. Y efectivamente Estados Unidos lo que está haciendo es abriendo todo un lobby y abriendo una presión sustantiva para poder tener un lugar más fuerte, no solamente en las reservas de litio, sino en el conjunto de los recursos naturales de América Latina en general. Y esa presión es muy sustantiva porque efectivamente esa competencia interimperial se está volcando sobre la región. Y eso es así, es indudable que es así. Entonces, no solamente hay una presión de Estados Unidos en particular, sino también de las corporaciones específicas grandes, químicas y grandes corporaciones globales que propugnan por aprovecharse de los recursos. Y a su vez lo que sucede básicamente es, ¿cuál es el obstáculo ahí? Es que trazan un tipo de relación muy directa con las gobernaciones provinciales. Nosotros estuvimos hace poco en Catamarca y realmente pensamos, a pesar de lo que quisiéramos, que el elemento de la corrupción es un elemento explicativo cada vez más importante para poder entender seriamente qué es lo que está pasando. Porque efectivamente, por ejemplo, se tercerizó mucho la producción de litio y de la producción en Catamarca, y mucho de ello tiene a un entramado elitario provincial que se beneficia de una manera non santa de buena parte de esa extracción. Y entonces ahí hay también un obstáculo. Por lo tanto, es una suma de problemas. Es decir, élites provinciales, Estados Unidos, corporaciones globales y gobierno nacional que también debería de alguna manera controlar más fuertemente, intervenir más fuertemente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la subfacturación. Se dio una cosa muy extraña en la Argentina que se menciona que 6.000 y pico de toneladas, pero en realidad seguramente son muchas más, y estuvieron subfacturando las empresas en la Argentina de una manera escandalosa. Es decir, se venden a sí mismas las empresas. Entonces, Lithium Batteries vende el litio a 5,5 dólares el kilo cuando está a 55. ¿Por qué? Porque se vende a su filial. Se autovende. Exacto, y eso está permitido. Entonces, ese es el panorama más o menos general, con los obstáculos generales que requiere tener una política cierta frente a ellos, ¿no? Gracias, Bruno, por venir. No, es un tema que vamos a seguir, por supuesto, analizando, y te vamos a volver a invitar para seguir profundizando este tema que nos importa y mucho. Gracias, Bruno. No, por favor, gracias por invitarme. Por favor.